Sociedad Interamericana de Psicologías. Ahora está comenzando la grabación. Está comenzando la grabación, así que entonces voy a comenzar nuevamente. Estaba dándoles la bienvenida y saludando según el horario de las personas y los países que estén acá y o después puedan hacer el seguimiento de esta presentación en nuestro canal de YouTube. Soy Susana Grosso, decía, coordinadora del grupo de trabajo de la Sociedad Interamericana de Psicología, Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras, y siempre por un criterio de uso de nuestro grupo, me describo para que más allá que haya o no personas con limitación visual en esta presentación, es para que vayamos entrenándonos y acostumbrarnos a ello. Soy una mujer de unos cuantos años, siempre digo que no de tamaño, sino de años. Tengo el cabello por los hombros, color castaño, y tengo un suéter blanco. Estoy sentada en mi escritorio y detrás mío hay una pared blanca. Soy de tez blanca y bueno, ahora les cuento que esta actividad es la que realizamos mensualmente dentro de nuestro grupo de trabajo, que está incluida en el programa de formación continua que tenemos desde hace más de 2 años, en el cual hacemos presentaciones de distintos temas vinculados con las áreas nuestras de preocupación, ocupación y dedicación en cuanto a discapacidad, derechos, a enfermedades raras o poco frecuentes, que es un vastísimo campo de trabajo. Y siempre alguno de los integrantes de nuestro grupo, que somos más de 10 países y somos más de 20 colegas, que invitamos siempre que se sumen colegas y estudiantes y personas referentes que estén vinculadas con los temas, la temática esta, bueno, realizamos una presentación, una ponencia, que es aquella que o por expertise o por interés personal o por investigación o demás, cada uno de nosotros conoce un poco más. Y de esta manera nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo mutuamente, porque cada uno tiene una pequeña pepita de oro, digo yo, un saber riquísimo para ser compartido. En este caso, tenemos la enorme satisfacción y el honor de tener con nosotros a la doctora María Fernanda López, y no me acuerdo el segundo apellido, porque el que es de Puebla, México. Acá nosotros no usamos los apellidos, allá sí. Y María Fernanda es una especialista en discapacidad de muchos años, tiene muchos títulos, 5 diplomados, pero yo como no puedo leer porque tengo baja visión, voy a recordar un poquito. Ella es doctora en pedagogía, es licenciada en psicología, tiene una diplomatura en psicología ocupacional en personas con discapacidad. Y acá me están soplando un poquito también, y también una diplomatura en neuropsicología infantil, y es maestra especial, así que tiene un vastísimo campo de trabajo y de experiencia en esta temática que hoy va a tomar, vinculada con la inclusión de los niños con discapacidad. Es directora de AMAD, que es la asociación de ella, que nos va a contar. Y María Fernanda, te damos una gran bienvenida y quedamos a disposición para pasarte el micrófono, que agregues lo que quieras de tu persona y que, bueno, nos hagas conocer toda la riqueza de lo que has preparado para compartir en el día de hoy. Después, al final, vamos a tener un ratito para intercambios. Gracias por estar acá. Buenísimo, Susana. Pues muchas gracias. Estamos en familia, estamos, bueno, hay dos o tres personas que no pertenecen al grupo. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, me describo igualmente. Yo soy una mujer de 40 años y bueno, tengo el pelo castaño, ahora lo tengo suelto, tengo el pelo largo y estoy vestida bueno, tengo el pelo castaño, tez blanca y estoy vestida con una camiseta de manga larga a pesar de que es verano en México, pero hace frío en mi casa y de color verde.
Y bueno, la charla que ahora voy a dar la nombré Educación Regular, la clave de una verdadera inclusión. Y dando un poco de contexto por cómo va a ir mi discurso, entender que yo soy presidenta y fundadora de AMAD, que es Asesoría para el Manejo Adecuado de la Discapacidad. Aquí en México tenemos 15 años trabajando por la inclusión de estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes al sistema educativo regular. Para MAD es indispensable el que haya convivencia de niños y niñas sin discapacidad en las escuelas regulares. Estamos convencidos que la situación de educación especial y este sistema paralelo que existe actualmente, pues no puede coexistir con el discurso de inclusión. Sí, cámara. Entonces, pues bueno, ahí va mi línea de trabajo y bueno, todo el argumento que voy a presentar pues es en eso, en entender la importancia de que la verdadera inclusión es donde los niños y niñas están en escuelas regulares, como nosotros le llamamos, o en el sistema ordinario, en distintos países tiene diferente nombre, pero en México le llamamos escuelas regulares o escuelas ordinarias, ¿sale? Y bueno. eh, Gracias por este espacio, gracias por estar aquí y darse el tiempo para escuchar la ponencia y bueno, dando el marco de en dónde estamos, ¿no? Desde la Sociedad Interamericana de Psicología, en el grupo de trabajo de derechos, discapacidad y enfermedades raras. Y permítanme. Y bueno, siempre empiezo mis comentarios o sea, mis charlas preguntando quién tuvo compañeros con autismo o con alguna otra discapacidad en la escuela. Y muy poca gente, bueno, creo que normalmente doy charlas para personas, boomers o generaciones, ¿no? Más allá de los 30 años. Y son muy pocas las manos que alzan, ¿no? Las personas que alzan y dicen, ah, pues yo desde pequeño conviví con la discapacidad. Normalmente nos acercamos a este tema cuando tenemos un hijo, un familiar o nosotros mismos adquirimos una discapacidad, pero pocas veces nos interesa el tema genuinamente porque hemos convivido desde pequeños con personas con discapacidad. Entonces, pues sí es cierto que he visto generaciones ahora que estoy dando clases en la universidad, ya veo más manos que se alzan y afortunadamente estamos abriendo camino, arando terreno en la inclusión, pero por eso estamos aquí hablando de inclusión, porque muy pocos de nosotros convivimos con la discapacidad, ¿no? Queremos que tratamos de eliminar prejuicios a partir de estas pláticas, ¿no? De estas charlas, porque no conocemos la discapacidad, vivimos mucho tiempo con información errónea y con paradigmas de asistencialismo, con paradigmas de rehabilitación, entendiendo que las personas con discapacidad son pacientes nada más, son personas que tienen que rehabilitarse, ¿no? Y ese paradigma antiguo que aquí tratamos de eliminar desde nuestro grupo, ¿no? Este modelo rehabilitador donde la persona tiene que rehabilitarse y no el entorno, pues desde esa idea partimos. Entonces, por eso existen estas pláticas de sensibilización a la discapacidad. Sin embargo, pues entendemos que desde la inclusión, si convivimos desde pequeños con la inclusión, pues no tienen por qué eliminarse prejuicios, pero actualmente es verdad que tenemos que eliminar, ¿no? Y bueno, pero esperamos que en unos años no estemos hablando de cómo lograr la inclusión educativa, ¿no? Sino una convivencia armoniosa. Queremos hablar de convivencia y de cómo mejorar los procesos de nuestra educación inclusiva. No queremos hablar nada más ya del derecho a la educación, porque, bueno, les puedo decir que a lo largo de mi trabajo, es verdad que hemos evolucionado, porque hace 15 años que empezábamos a hablar de inclusión educativa, se hablaba desde casi un favor, haciendo como un favor y casi llegábamos a las escuelas tratando de convencer que abrieran las puertas para las personas con discapacidad. Afortunadamente ya tenemos leyes, que ya hay un marco legal que obliga a las instituciones a abrir las puertas. Ahora ya nuestro discurso es, si ya estás obligado a aceptar a personas con discapacidad en tus aulas, pues ahora vamos a buscar una educación de calidad, vamos a lograr convivir de la manera y satisfacer las necesidades y dar los apoyos necesarios. Y
pues bueno, esperemos en un futuro que esto continúe, ¿no? Que al final sean las mejores prácticas las que se perpetúen. Y bueno, pues queremos eso, cambiar de exclusión a inclusión y posterior a convivencia. Y bueno, siempre también cuestiono, ¿ustedes creen que la exclusión o segregamos los seres humanos por naturaleza, por instinto? Y bueno, ahorita no voy a abrir los micrófonos por, bueno, por cuestión de tiempo, pero pues el discurso muchas veces va hacia, no, las personas aprendemos a excluir, aprendemos a rechazar. Y hay personas que dicen, no, es que desde la naturaleza hay animales, ¿no? Que rechazan a a sus crías. Si en algún momento no son capaces de adaptarse, ellos mismos pues a lo mejor los dejan abandonados o ellos mismos pues no los alimentan porque saben que no van a sobrevivir. Y es verdad, ¿no? Entender que el ser humano, por instinto, por este cerebro reptiliano que tenemos, rechazamos todo aquello que nos resulta amenazador. Y es verdad que si una persona que camina distinto, que habla distinto, que yo no sé cómo se va a comportar, que no puedo anticipar su comportamiento, me resulta amenazador. Entonces esta amígdala y este cerebro reptiliano me hace alejarme y me hace no querer enfrentarme a esta situación. Es verdad que si instintivamente no queremos eh, que alguien que no es capaz de adaptarse no queremos también porque nos podemos poner en riesgo. Pero entonces también ya existe esta situación de esta zona frontal y de esta conciencia del ser humano que entiende que no estamos en riesgo si, en una circunstancia de una persona que tenga una condición. Y también es verdad que tenemos mucho prejuicio que nos hace sentir que estamos amenazados. Entonces, ¿cuál es la solución de eliminar la exclusión de personas con discapacidad o con alguna condición? Es conviviendo con ellas. La única manera que podemos entender a la discapacidad es volviéndola cotidiana. Y entonces ahí ya no nos resulta amenazador. Entendemos que una persona es muy valiosa y hasta valoramos la diversidad y las distintas condiciones. Sabemos que la discapacidad es otra manifestación de la diversidad humana y entonces al momento que convivimos a diario con la discapacidad, entonces se eliminan todos estos miedos y este rechazo se elimina. Entonces, ¿cuál es la clave para eliminar la exclusión? Y en AMAD estamos convencidos de eso, es la convivencia diaria con la discapacidad. Así podemos entender. ¿Y cuál es el espacio de convivencia que tenemos actualmente como sociedad? Pues la escuela. Ahí es donde podemos convivir, ¿no? Entonces, ese es el parteaguas para poder eliminar. Y bueno, desde una línea pedagógica, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar precisa ser. Y bueno, aquí no es maravilloso porque entonces desde la pedagogía, que es una línea, bueno, en el marco de la SIP, de la psicología, pues y entendiendo desde nuestro grupo para atender a la discapacidad, tenemos que vincularnos con la pedagogía, con la educación como especialistas, como parte del grupo de apoyo, como psicólogos, tenemos que estar ahí, ¿no? Trabajando con el docente, que es como el principio fundamental para la inclusión. Y tenemos que ser inclusivos, no enseñar inclusión y tener el discurso de inclusión. Tenemos que ser inclusivos genuinamente. Y no basta aprender de inclusión, como les decía, hay que ser inclusivos, ¿no? Y la inclusión no se estudia ni se aprende en los libros, se vive, ¿no? Y bueno, mi experiencia es real pues como decía Susana, tengo mucha formación y tengo muchos diplomados y yo desayuno, como y ceno inclusión y leo todo el tiempo, pero yo creo que mi marco más importante es haber convivido con personas con discapacidades desde la escuela. Yo tuve compañeros con síndrome de Down, con autismo, desde pequeña y pues para mí eso es lo cotidiano, ¿no? Y quiero que más personas experimenten eso. Entonces, este es mi discurso desde primera persona, porque muchas veces el argumento es que yo no soy educadora especial, yo no estudié eso, falta de formación del docente para incluir. Y pues no es cierto que lo vas a aprender en el aula. Es importante tener formación y acompañamiento, por supuesto que sí, pero la inclusión se tiene que vivir para realmente llevarlo, ¿no? Entonces los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tienen que estar en el aula para que realmente podamos vivir la inclusión, ¿no? Y entonces ahí poder entender las necesidades del otro.
no podemos estudiar las necesidades del otro, cada persona es distinta, ¿no? Entonces, sí es, como decía Susana, bueno, el simple hecho de presentarte, ¿no? Y como lo identificamos porque convivimos con Susana, que es una persona que tiene baja visión, y entonces entiende sus necesidades y se te hace importante presentarte, ¿no? Pero no siempre estamos conscientes de eso y en todos los entornos tenemos que hacer. Entonces, entender las necesidades a partir de la convivencia y se hará ya entonces de manera cotidiana este esfuerzo extra que al principio nos cuesta trabajo porque siempre cambiar paradigmas e ideas pues resulta un esfuerzo, pero este esfuerzo es importante para que después hagamos visible las necesidades del otro, ¿no? Y bueno, eh, me gusta hacer la diferenciación entre qué es inclusión educativa y qué es inclusión educativa, ¿no? Una educación inclusiva es el paradigma, es el todo, es lo que queremos lograr, es la meta. Queremos lograr que la educación sea inclusiva de por sí, que sea la característica ¿no? Este es como el sustantivo, como la utopía, por así decirlo. Pero bueno, poco a poco nos acercamos a una educación inclusiva. ¿Y qué es la inclusión educativa? Es el proceso de lo que queremos hacer y esas estrategias y es el día a día. Entonces, sí es importante diferenciarlo porque muchas veces se habla de inclusión educativa y contando como anécdota rápido, estamos trabajando una maestría precisamente en una de las universidades en la currícula, una maestría en línea, y yo argumentaba mucho el que no sé, porque querían llamarla maestría en inclusión educativa. Y decía yo, no, es que tiene que ser maestría en educación inclusiva. Porque vamos a hablar de inclusión educativa dentro de la materia, de las materias, por supuesto que sí, de los procesos, de las estrategias, de todo lo que se hace en el día a día para lograr la educación inclusiva, ¿no? Pero la meta es que tengamos una educación inclusiva y entonces a través de la inclusión educativa, ¿no? Entonces, bueno, espero ser clara en ese sentido. Es el caminito que queremos lograr y es lo que nosotros en México como le llamamos talacha, ¿no? El trabajo del día a día, lo que hace el docente, lo que hace la familia, lo que hace el grupo de apoyo en conjunto, ¿no? Este trabajo transdisciplinario tan importante, pues es la inclusión educativa para lograr una educación inclusiva. Y bueno, que la definición de inclusión la inclusión se ve como un proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Según la UNESCO, y bueno, a mí me gusta resaltar, ¿no? Que es un proceso, efectivamente, como les decía, la inclusión. Y para todos, no con letritas pequeñitas, porque en nuestro país en muchas ocasiones es como, pero estos niños que tienen esta necesidad médica y que tienen, ¿no? A ver, todos, no, o sea, no hay ninguno que, o sea, la condición que sea, y no es que sean aptos para la inclusión, sino cualquier persona es apta para eso, pero muchas veces la ponemos como pretexto, ¿no? Y entonces los mandamos a educación especial. Y el hecho de que diga reduciendo y también lo pongo en negritas, pues sí me llama la atención porque digo, no tendría por qué ser reducir, sino tendría que decir eliminar la exclusión, ¿no? ¿Por qué tener miedo y decir reduciendo la exclusión? Pues tendríamos que eliminarla, no tendría por qué existir, ¿no? Y bueno, la educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características y necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos, ¿no? Y bueno, esa es la ley general en México, donde pues se retoma que es el sistema el que se tiene que adaptar, no la persona y no el estudiante, ¿no? Entonces, ¿por qué volver a decir, pues este niño sí es apto para el sistema regular o no es apto? Pues no, o sea, si el discurso está en que el sistema es el que se tiene que adaptar, ¿por qué entonces queremos volver a etiquetar estos niños o niñas o jóvenes que no son aptos, ¿no? Entonces, desde ahí ya no está, ¿cómo se llama? Alineado, ¿no? Y bueno, ¿qué es y qué no es la inclusión educativa, ¿no? Y pues no es un favor, ¿no? Que el acceso a la educación regular, ¿no? Sino que es un derecho. Y bueno, hablamos, ¿no? Desde el marco de la Convención, de la Ley General de Educación en México, y también hay ley para la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? En nuestro país. Y
y pues desde el discurso de, ay, qué lindo lo que haces, ¿no? Muchas veces nos dicen, no sé si compartan conmigo, de, ay, trabajas con niños con discapacidad, qué bonito. Y para mí, pues lejos de ser algo como que al principio me halagaba, pero después fue como, no, ¿por qué seguimos con esa idea de paternalismo y asistencialismo de, ay, qué bonito que trabajas para eso? Es que no, pues más bien ya tiene que ser otro discurso, ¿no? Sí, tiene que ser más bien desde la lucha de los derechos, desde el empoderamiento, desde que no estoy haciendo un favor, ¿no? Sino que estoy más bien dejando de ser una barrera para las personas con discapacidad a través de mi trabajo. Y bueno, eh, sí, es querer que todas y todos participen de una sola comunidad de aprendizaje sin segregación, ¿no? Entonces, este discurso de educación especial de manera paralela que tenemos en nuestro país, en México, no sé, y sé que en muchos otros países, yo viví en Estados Unidos y también existe este modelo paralelo y segregador de educación y que tiene el discurso de inclusión muchas veces, ¿no? Y entonces la educación especial y en nuestros modelos nosotros tenemos los centros de los CAMPS, que les llaman, de atención múltiple, centros de atención múltiple, y tienen el discurso muchas veces de inclusión, cuando desafortunadamente pues es un entorno segregador donde ahí están atendidos y ahí ya van a la escuela los niños con discapacidad en muchas ocasiones, que no son aptos para, ¿no? Entonces, este discurso, y entonces inclusión ahí. ¿Cómo va a ser inclusión en un sistema segregador, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado porque, pues no es que la educación especial desaparezca lo que nosotros discurso, ¿no? Sino más bien que estos servicios especializados y estas personas maravillosas que están en los centros trabajando, pues estén dentro de la escuela regular, ¿no? Y también existe este modelo que se llama USAER en México, que son las unidades de apoyo a la escuela regular, que en un principio pues comenzaron en Salamanca, porque México fue uno de los pioneros para la Convención de Salamanca en donde, perdón, no, es la Declaración de Salamanca, perdón, en el 94 donde pues México dijo, oye, voy a crear estas unidades, voy a capacitar a mi personal y voy a mandar especialistas para que capaciten al docente para lograr realmente que haya niños y niñas y jóvenes en las escuelas regulares. Pero sin embargo, seguimos con los camps, ¿no? Con estos centros que también segregan. Entonces, muchas veces las maestras dicen, es que este niño estaría mejor atendido por la educación especial. Y pues no es verdad, ¿no? Eh, por otro lado, perdón, la educación en nuestro caso en México, ¿qué pasa en los centros de atención múltiple? Son docentes, es un docente o a lo mejor un auxiliar también con 18 o 20 niños con distintas condiciones, niños y niñas o estudiantes, o sea, 20 estudiantes con distintas condiciones en un aula. Y entonces muchas veces nos enfrentamos a que, oye, y pasan cosas en esa aula de igual manera que pasan en la escuela regular. Sin embargo, en la escuela regular se hacen más evidentes, porque si un niño grita, porque si una niña se tira al piso o empieza con autolesiones, pues se hace como esas conductas mucho más evidentes y mucho más eh, fuera de lo común, ¿no? Sin embargo, en las escuelas, en el aula de educación especial se permite y se normalizan esas conductas y entonces entramos en una zona de confort donde, bueno, pues aquí pasa y no lo atendemos de cierta manera o lo normalizamos. Y en muchas ocasiones, pues, ¿qué pasa? Que también tendríamos que normalizarlo en el aula regular. Tendríamos que normalizar que un niño con autismo o con una niña con autismo aletee y que tenga estereotipias y que tenga a lo mejor momentos de desintegración sensorial o hipersensibilidad y también entenderlas de igual manera. Pero no pasa regularmente, ¿no? Entonces esperamos que sean atendidos en la escuela especial donde, como les decía, un docente con 20 niños con distintas condiciones, pues por supuesto que no se da abasto y tampoco es la mejor atención porque no son magos. Puedes estudiar educación especial y bueno, yo tengo la maestría y muchos años, pero si me metes en un grupo también con tantas condiciones, tampoco soy especialista en epilepsia, tampoco soy especialista en muchas condiciones que muchas veces pasa, ¿no? Y que como es educación especial, pues se supone que tienes que saberlo. Y estos maestros maravillosos de educación especial constantemente están buscando estrategias para atender a sus alumnos y se capacitan,
pero no porque lo sepan, sino porque tienen la necesidad ahí. Y entonces ese espacio también tiene que ser al revés, que el docente de aula regular también se capacite y que en conjunto trabaje, ¿no? Sería maravilloso como, esa es la utopía, ¿no? Que este modelo de educación especial se convirtiera en modelo de educación inclusiva y que perteneciera y que fuera un solo sistema de educación. En nuestro país todavía existe este sistema paralelo que tiene recursos abismalmente diferentes, ¿no? Y bueno, paradójicamente en España, que es, bueno, uno de nuestros referentes, les puedo decir que, bueno, yo tengo 20 años, yo viví hace 20 años en España y, bueno, tengo 20 años yendo constantemente a trabajar con grupos de investigadores ahí. Y el discurso, bueno, siempre que iba yo a España, les decía hace 20 años a España, pues era como, ay, qué lejos estamos o cuántos recursos nos falta, porque estos centros maravillosos, tan bonitos de atención y escuelas increíbles para personas con discapacidad, que decía yo, oye, es que o ya quisiera yo que que mis hijos pudieran venir a estas escuelas, está maravilloso. Hay que, y entonces, ahora paradójicamente están mudando de este modelo de atención especializada al modelo de comunidad, este modelo de servicios, a mudando al modelo de comunidad. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que estos centros preciosos y los gimnasios increíbles de rehabilitación, pues están volviendo un espacio de comunidad donde las personas con y sin discapacidad pueden ir a estos espacios. Entonces, entendieron y decir, ¿cómo estamos hablando de inclusión si seguimos haciendo espacios segregadores, muy bonitos y lo que quieras, pero siguen siendo segregadores especiales para personas con discapacidad? Lo que tenemos que hacer es abrir las puertas para todos. Entonces, estas escuelas especiales se están volviendo en escuelas regulares, donde también pueden ir niños con y sin discapacidad. Entonces, para mí ahora me parece como alentador, o sea, por eso digo que paradójicamente, porque si ya nos ahorraron esos 10 años, México no logró tener esa infraestructura hermosa, preciosa, de espacios increíbles para la educación especial, pero sí tenemos entonces ahora que entender que la comunidad se tiene que abrir para para la discapacidad, porque España ya pasó este proceso. No cometamos el mismo error. Y creo que desafortunadamente todavía el discurso político, y bueno, después aquí entre nos les puedo contar que en Puebla específicamente donde yo trabajo, apenas hace 3 meses anunciaron que el gobierno va a destinar recursos para una escuela de niños con síndrome de Down. Y entonces todo el mundo lo festeja y dice, ay, qué bonito, una escuela para niños con síndrome de Down. Y digo, no puede ser, o sea, no puede ser que digamos que estemos queriendo, pues, o sea, replicar este modelo que no le funcionó a España, que ese es como nuestro referente. ¿Por qué queremos hacer? Pues porque parece más fácil, ¿no? O sea, tener segregado ahí en ese espacio a las personas en lugar de invertir a la formación, a que el cambio de paradigma, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante comentarlo. Y bueno, ¿qué sí es la educación, la inclusión educativa? Si es que el aula regular sea un entorno seguro para todos. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que también el discurso para que los sean segregadas las personas con discapacidad o los alumnos es como este miedo de que vayan a bulearlos, ¿no? Porque ahora el discurso del bullying está muy en auge y yo me cuestiono y digo, pero ¿por qué si por tener un diagnóstico entonces me van a segregar? Porque voy a estar en situación de vulnerabilidad, o sea, en lugar de atender al entorno, voy a atender a la víctima. Seguimos entonces victimizando a la persona y poniéndola en situación de vulnerabilidad, vulnerabilizando a las personas, ¿no? Entonces te voy a cubrir y te voy a poner en un lugar protegido para que no te buleen, tú que eres vulnerable, pero entonces toda la bola de más chamacos que no tienen diagnóstico, también que son propensos, pero al no tener un diagnóstico no pasa nada, no atiendo al entorno para que sea un entorno seguro para todos. Entonces, como no es un lugar seguro para estos específicamente que son vulnerables, entonces los segrego, en vez de trabajar al entorno seguro. Entonces, sí seguimos replicando esas líneas en donde, pues sí, muchas veces como papá dices, oye, pues es que estoy más cómodo en la educación protegida y en la educación especial, pero pues no puede ser el discurso a nivel político, a nivel legal, a nivel paradigma de sociedad, ¿no? Y el medio, como les decía, el miedo, ¿no? Al bullying, a esa segregación, a ese proteccionismo, ¿no? Y bueno, entendemos a los padres y maestros que digan que no está, que estarían mejor en un entorno segregador y protegido, pero ¿qué va a pasar?
cuando tenga que trabajar. Y eso nos pasa mucho, ¿no? O sea, actualmente estamos haciendo muchas campañas de inclusión laboral. Hablamos ya que empresas están comprometidas. Hace 10 años les puedo decir que la inclusión laboral, pues digo, no estaba en el discurso de los grandes corporativos. Ahora sí existe ya y como es como un indicador cuando eres una empresa socialmente responsable, uno de los indicadores es que tengas diversidad, ¿no? Diversidad funcional, discapacidad dentro de tus colaboradores, tengas políticas de inclusión. Mm. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando actualmente? Que se están abriendo vacantes de inclusión laboral. Antes no teníamos, ¿no? Existían como bolsas de trabajo, pero ¿qué está pasando actualmente? Que no hay personas que llenen las vacantes. Sí hay vacantes para inclusión, pero no hay personas preparadas para incluirse laboralmente. Si somos son estas personas que te están llegando a los 18 años, son personas que vienen de un sistema segregador, de un sistema especial, de un sistema de educación protegido, en donde no se enfrentaron a habilidades socioadaptativas, que no saben seguir instrucciones, que no tienen hábitos de limpieza, que no tienen hábitos de orden, que eso se adquiere en la escuela, sino solamente en educación especial vienen sin esos recursos, sin esas habilidades. Y entonces, claro que cuando queremos que se incluyan a nivel laboral, pues ¿qué pasa? Que no se puede, porque no aprendieron a convivir con personas sin discapacidad. ¿Sabes? Entonces no podemos tener el discurso de inclusión laboral teniendo un sistema de educación especial y segregador, ¿no? Bueno, CONFE es la confederación y está teniendo esta situación, ¿no? ¿Qué es y qué no es la inclusión? Seguimos. Sí es el acceso al aula regular, que es el único espacio que nos ayuda a la adquisición de habilidades socioadaptativas en entornos naturales, como les decía. Tienen que estar, no es en ningún otro espacio se adquieren las habilidades socioadaptativas, en donde conviven solo niños con discapacidad, no se adquiere el seguir instrucciones, no se adquiere de la misma manera el mantener atención, ¿no? Siempre en grupos especiales hay otro ritmo y se baja el ritmo constantemente. En cambio, en un sistema de educación regular, por supuesto que la vara es más alta, ¿no? Y este chico con algún diagnóstico, con alguna condición, siempre va a estar queriendo, o esta chica, siempre va a querer estar, ¿no? Como que la vara va a ser más alta, pero esas son las expectativas y que solamente la persona, solamente lo que tiene que limitarla es su propia condición, no el entorno. Sí, y entonces constantemente tenemos que estar pues haciendo estas adecuaciones, pero en un entorno donde se atienda a la diversidad para todos, ¿no? Y bueno, sí, como les decía, es el único lugar donde se puede aprender a seguir instrucciones, el trabajo en equipo, el uso de la comunidad, porque no me sirve de nada que un niño sepa multiplicar y sepa sumar si no sabe utilizar el dinero, por ejemplo, ¿no? Y entonces muchas veces es como, ay, es que está en la escuela, pero no aprendió a leer y escribir y no aprendió a sumar y multiplicar. Es que no importa, porque bueno, y ya afortunadamente tenemos esto que ya no necesitas aprender a leer y escribir porque todo te lo dice y todo te lo hace. ¿Y cuánto es 5 más 5? Y ahí está. Pero el hecho de aprender a ir a la tienda y elegir qué quiero, eso solamente esas habilidades socioadaptativas las voy a aprender en la escuela, yendo a la tiendita de la escuela, compartiendo con mi compañero, sabiendo negociar, saber seguir instrucciones. No me sirve de nada el contenido curricular por sí, no me sirve de nada sumar, no me sirve de nada escribir si no le puedo comunicar a mi amigo o a mi amiga, si no me sirve de nada. Tenemos chicos de 15 años, ¿no? Aprendiendo la letra, y dices, pero ¿para qué va a aprender a escribir si no tiene amigos a quien escribirle y no tiene una pareja y no tiene alguien que pueda decirle lo que siente? Entonces, lo que queremos a través de la escritura, pues es comunicar, pero pues ya lo puedo hacer a través de esto, ¿no? Pero las habilidades socioadaptativas solamente se adquieren conviviendo y conviviendo con personas sin discapacidad. Entonces, bueno, pues esto es importante. ¿Qué no es la inclusión educativa? No es un entorno donde las niñas y los niños no logran vínculos de amistad. Porque muchas veces eso pasa, y es verdad que en los grupos más pequeños, en las primarias, lo que nosotros los llamamos, ¿no? A lo mejor de 6 a 12 años, o en los grupos más pequeños de educación obligatoria, ¿no? A partir de los 3 a los 12 años, sí es más fácil la convivencia, ¿no? Los niños tienen menos prejuicios. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la edad, a los adolescentes? Mm, Es verdad que ya se vuelve más difícil porque ya entramos en un conflicto de identidad.
las personas sin discapacidad o cualquier persona entramos en crear nuestra propia identidad y lo hacemos a través de referentes distintos. Y entonces tomamos referentes en donde pues, ¿cuál es el referente de belleza? Pues uno específico. ¿Cuál es el referente del popular? Pues este. ¿Cuál es el referente del que no quiero estar porque este tiene alguna condición? Y entonces, claro, si la persona con discapacidad es rechazada desde estructuralmente, desde el sistema y desde el docente y desde las familias y de mi familia también, te dice, ay, no, es que ese pobrecito, ese no, porque a lo mejor ni siquiera es mala intención de que rechace, sino como ese paternalismo de, ay, no, ese pobrecito, déjalo ahí. Y hay que, tú no quieres identificarte con una persona que pobrecita o que sufre o padece, porque muchas veces ese es el discurso, ¿no? Padece discapacidad. Entonces, si tú eres un adolescente que está formando su propia identidad, no quieres ser vinculado con esta persona que sufre o padece. Entonces, ¿qué pasa? Como responsabilidad, como sociedad, nosotros tenemos que quitar ese marco donde, pues, en pocas palabras, lo cool que decimos nosotros, o lo in, o lo que es la diversidad, ¿no? Y entonces yo sí quiero pertenecer y sí quiero ser amigo de esa persona que tiene una discapacidad, que es usuario de silla de ruedas, que tiene ceguera, que tiene sordera, porque me interesa convivir con ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los mensajes que recibo de mi entorno no son esos. Y entonces empiezo a rechazar como adolescente, ¿no? Entonces, sí, como decíamos, tenemos que lograr que haya vínculos de amistad, ¿no? Ese es como el reto que tenemos como organizaciones nosotros, por ejemplo, pues eso, crear vínculos de amistades en otros entornos de adolescentes sobre todo. Las niñas y los niños pequeños no hacen diferencia, pero ¿qué pasa con los jóvenes, como les decía? Y también, pues, creamos también grupos de pertenencia, que eso es importante, ¿no? Entre jóvenes, porque sí es cierto que se identifican, ¿no? Personas con discapacidad, muchas veces, pues eso, ya una persona con discapacidad quiere tener un novio, una novia, una pareja, entonces, pues eso también es importante. Esas son las dos patas de la inclusión, ¿no? Y bueno, que sí es para todas, ¿no? El aula regular. Y también que me decían, pues sí, con niños con muchas necesidades, sí. O sea, es que hay chicos que tienen, se alimentan por sonda y hay chicos que tienen ciertas condiciones médicas. También ellos tienen que estar en la educación regular, porque también presentan esas mismas necesidades en la educación especial. En la educación regular también, pero en la especial también. Y los docentes de educación especial no son médicos, tampoco resuelven esas situaciones. Entonces esos niños no tienen que estar en sus casas solos, también tienen que ir a la escuela regular y tienen que recibir los apoyos necesarios, sí, por supuesto, ¿no? O sea, no vamos a negar que hay una necesidad de apoyo, por supuesto, hay una condición innegable, pero esa misma necesidad se puede satisfacer en el aula regular o que en el aula especial, porque no tienes médicos, ¿no? O sea, no sé si en otros países, pero sé que ni siquiera en Estados Unidos, que es un país con mucho recurso, hay médicos en la educación especial, ¿no? O sea, entonces sí tenemos que entender que no porque tienen una condición o chicos con problemas de conducta, si es que golpea a los demás, pues ese chico que también que golpea también va a golpear a los compañeros con discapacidad en la educación especial. Como decíamos, esa conducta no se va a eliminar porque está en un sistema segregador. ¿Qué pasa? Que como sociedad y como es más fácil no verlo, ahí se va a permitir, pero es nuestra responsabilidad que pasa en todos lados, no la conducta se elimina, el entorno se tiene que adaptar a contener estas conductas inadecuadas y los demás tenemos que aprender a convivir con esta situación. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, es que se sacan los mocos y está todo cochino y escurrido y los demás pues dicen guácala. Pues es que también pasa en el otro entorno, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar su integridad y cuidar la limpieza y entonces generar y fomentar hábitos de limpieza en esta persona, donde sus compañeros de manera muy educada, pues aprendan a decir, oye, ¿por qué te ayudo y te doy un Kleenex, límpiate los mocos? Y entonces la convivencia se vuelve mucho más auténtica y mucho más natural, ¿no? Y bueno, pues es que, ay, se masturban los jóvenes, ¿no? Bueno, pues es que, ¿qué pasó para que pudiera que pasar estas situaciones en público? ¿Por qué no se le dio la formación de sexualidad desde el inicio, ¿no? También se va a presentar en otros entornos y lo vamos a permitir en un entorno de educación especial. ¿Por qué? Porque ya está cerrado y está segregado y en la educación regular es más,
evidente, pues sí, nos corresponde a nosotros atender a eso, ¿no? Y bueno. mm, Bueno, les decía, no son magos, ¿no? Y entonces no porque se vaya a la educación especial, el maestro va a eliminar esas conductas. No, no es cierto. Siguen pasando esas conductas en el aula de educación especial. Y bueno, sí es cierto que es un esfuerzo mayor para todos, no es que sea maravilloso, sino que sí implica mucho más esfuerzo el tener una persona con alguna condición, estudiantes con alguna condición en tu entorno, con diversidad, es mucho más, pero sí, como dicen, si la marea sube, sube para todos los barcos, ¿no? Y entonces, si el docente se capacita para atender las necesidades de un alumno en específico o de una alumna en específico, va a ser mejor docente para todos, no solamente para ese niño o esa niña, ¿no? Y bueno, ¿por qué tiene que ir un niño con discapacidad a una escuela distinta a la de sus hermanos, ¿no? Y plantea mucho Echeita, ya me voy a ir más rápido para que no haya. Y bueno, entender a la educación como una disciplina que, bueno, les voy a un cuentito rapidísimo para terminar. Bueno, este es un quirófano, hay una imagen que les estoy poniendo ahí, pues aproximadamente, a lo mejor, no sé, estoy hablando de hace 2 siglos, en donde pareciera como una persona que está acostada, donde unas personas le están poniendo formol en la boca para dormirlo y parece ser que le van a amputar la pierna, parece ser que es como un quirófano improvisado para amputarle la pierna a una persona, ¿no? Y entonces es una fotografía en blanco y negro donde 3 personas pues parecen eso, que le van a cortar la pierna a una persona. Y en la otra imagen que lo pongo pues es un quirófano actual de este siglo donde todo es computadoras, donde es un quirófano precioso donde pues todo está impecable, súper limpio y pues siempre hacemos la pregunta, ¿un médico de esa época, de hace 2 siglos, podría llevar su práctica en un quirófano actual? Y pues yo creo que llega a Marte, o sea, no sabría ni siquiera dónde está la anestesia, cómo se conectan las cosas, cómo se enciende la luz, cuáles, o sea, son muy distintos los aparatos que utilizan, ¿no? La práctica del médico es muy distinta de hace 2 siglos. ¿Qué pasa en un despacho de arquitectos, no? Y ahorita hay una imagen ahí, a lo mejor un siglo ya después, puede ser por el 1900, donde todo es en papel, donde todo, es más, a lo mejor hasta hay un cenicero ahí que hay una persona fumando. Hay prácticas como muy específicas, todo está en papel, todo está en carpetas, todos trabajando de manera muy manual. Y entonces ahora un despacho de arquitectos actual donde pues todo es en computadora, todo es, a lo mejor hasta en holograma, todo es virtual. Y entonces la misma pregunta, ¿una persona un arquitecto del siglo pasado podría tener su práctica actualmente? Yo creo que tampoco. O sea, tú le das una computadora a una persona de hace un siglo y no entendería, ni siquiera podría encenderla, ni siquiera podría prenderla, no podría trabajar ni llevar su práctica de arquitectos. Y bueno, ¿qué pasa con la educación? Y entonces ahorita hay una imagen de un salón de clases en donde hay, pues, esos, a lo mejor unos 20 niños sentados en un pupitre, el maestro está ahí enseñándoles la lección. ¿Y qué pasa actualmente? Pues una imagen de un aula actual y es, pues, muy parecida, ¿no? O sea, casi, casi los mismos contenidos, las mismas prácticas. Solamente, bueno, es una imagen a color, la otra es en blanco y negro y esta nueva imagen es a color, en donde pues entender que la educación y las prácticas pedagógicas han cambiado muy poco a lo largo de la historia, cuando es una disciplina importantísima y pues primordial para la inclusión. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa reflexión tenemos que entenderla. Y para irme más rápido, para ya terminar, pues eso, ¿no? Como entender que tenemos que tener un cambio de mirada y entender que seguramente bueno, más bien estoy segura que estas generaciones que están conviviendo desde pequeños con la discapacidad serán aquellos arquitectos que hagan infraestructura accesible, que sean esos doctores que sepan y sean mucho más sensibles para el diagnóstico de la discapacidad, acompañen mejor a las familias, serán esos docentes que también estén más abiertos a la inclusión y pues
serán estos profesionistas que logren realmente y políticos que realmente logren política pública accesible y pertinente, ¿no? Y bueno, por último, una frase que dice, la diversidad es un hecho, pero la inclusión es una lección que debemos tomar cada día. Y bueno, muchas gracias. Bueno, Fer, hermoso, felicitaciones. Y con esta frase final, wow, qué fuerte, qué movilización. Este, digo dos o tres cositas rápidas antes que me termine de quedar sin voz. Una que me sacudió fue cuando dijiste yo no puedo ser una barrera. Wow, ¿no? Qué bueno que podamos darnos cuenta de esto. La otra es la diferenciación que hiciste entre la educación especial y la inclusión educativa. Y lo otro que diría, que en algún momento presentamos trabajos nosotros en cuanto a la inclusión y al compartir, a la convivencia, vivir con, ¿sí? Compartir la vida con, desde siempre. Nosotros escribimos algunos trabajos que hablamos de lo que significa esto de salir de la zona de confort, lo llamábamos, que es esta tarea que necesitamos, donde no solamente los niños, niñas, adolescentes y demás no van a saber el día de mañana si tienen una educación especial, cómo participar en la vida en general, sino que además las personas en general no sabemos cómo compartir la vida y convivir en distintos ámbitos con personas con discapacidad o discapacidades. Yo misma me incluyo. Yo, por ejemplo, con personas sordas, me es difícil saber cómo manejarme, porque además, bueno, yo como tengo una discapacidad visual, pero nos pasa que no sabemos. Y comento habitualmente que yo podría escribir el libro Gordo de Petete de la infinidad de experiencias que he tenido de cómo reacciona la gente, en este caso conmigo, cuando me ve con una discapacidad y que no sabe qué hacer. No saben, ¿no? Si pobrecita, si no, si dejarme pasar, si callar, si hacerle los tontos, si ofrecerme ayuda, si mil cosas. No sabemos. Bueno, me parece riquísimo, te felicito, me encantó, aprendí un montón y dejo de hablar así abrimos este poquito de tiempo que nos queda para las personas que nos están acompañando, que se fueron sumando y puedan consultarte, aportar, comentar lo que quieran. Está el micrófono abierto para todos y todas. Gracias. Bueno, Susana, tengo una imagen nada más para compartirte que Dale. por un meme que dice ahí, y si alguien tiene duda, y sale un personaje de los Simpsons, de estos personajes Sí. amarillos, y sale como un maestro que está, que si alguien tiene dudas, pues, como si fuera a golpear a un alumno si tiene dudas. Es un meme muy chistoso, pero bueno, te lo quería compartir para que no lo perdieras, Ah, para que si alguien, como amenazando a ver si alguien tiene dudas, con pocas ganas, con muchas y pocas ganas de dudas, no, no es cierto. ah. Bueno, Gracias. Te sí. diría que saques tu pantalla compartida, así Ok. podemos poner, ¿Vernos más? Bueno, vale, todavía, vale. Bueno, así dejé mis podemos datos, abrir están ahí, bueno, no es necesario las personas que porque están los tiene, acá. pero bueno, si alguien no tiene mis datos, ahí los dejé, mi email, un teléfono Ah, de ah, México, perdón. pero ya me salgo, ¿vale? Duración del audio iniciar de video al enter. Ah, no me di cuenta que no tenía el video. Ahora yo tengo mi video. Vale. Perdón, hablé ausente, sin que se me vea. No me di cuenta. Decía, bueno, ahora estamos todos acá, así que adelante. Aprovechemos a María Fernanda, que la tenemos acá. Sí. Saludos desde Puerto Rico. Habla Frances Bulón, Hola, eh, Frances, eh, bienvenida. que tuve, ¿verdad?, el privilegio de conocer a Susana recientemente en la Congreso Interamericano de Psicología. Eh, eh, Excelente presentación. Yo como desde la psicología escolar me enfrento todos los días a esos dilemas de la inclusión y la que que se plantearon en tan excelente conferencia. Y pues quisiera, digo, no tengo una solución al problema, pero quisiera sumarme a esa noción de que el estudiante con diversidad pues tiene que ser incluido en las experiencias diarias y que el estudiante que llamamos típico
todo el mundo tiene algún defecto, pero el que tiene menos dificultades visibles tiene que aprender la convivencia con los de diversidad funcional. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Gracias, Fran. Oye, María Fernanda, este es Fabricio. Yo estoy en Estados Unidos, aunque hoy en día estoy en Colombia. Pero Ok. como has oído, con la situación de Trump se viene una Total. crisis Mm. increíble. No, No no. sé Ay, exactamente qué va a pasar, pero hay un montón de gente que me está diciendo que está cortando todo lo todo. imaginable. Entonces, Y, pues, y solamente quiero mencionar que no, se nos viene una durísimo. cosa horripilante. No, y no desde exactamente, Fabricio, no desde el discurso, porque bueno, el discurso es horroroso de este hombre, pero exactamente en las prácticas te puedo decir que mi vivencia del recurso que se destinaba para apoyo a la escuela regular, efectivamente o sea, ese presupuesto que estaba etiquetado ya no va a existir, porque había mucha formación. Te puedo decir que en la escuela donde estaban mis hijas, en Texas específicamente, bueno, había recurso para la inclusión. Y sí, estos recortes van a ser muy evidentes. Es muy doloroso, muy, muy doloroso. Sí. ¿Qué les puedo decir de lo que está pasando en la Argentina? Ok. Yo prefiero no tocar este tema porque me está resultando muy Difícil. difícil mantener mi disociación y Ya. no entrar en un cuadro de angustia y de desesperación. En nuestro país, ¿no? Históricamente, de contradicciones de tantos derechos, ganancias, etcétera, etcétera. Bueno, Bueno, pensemos que desde el tercer sector estamos haciendo algo. Pensemos que desde la academia, desde el tercer bueno, sector, tenemos que poner exactamente. nuestro granito. Exacto, por eso es tan importante que hagamos estos encuentros, que nos encontremos, que nos acompañemos y que veamos estas realidades de nuestros países de América para ver cómo solidarizamos y vamos aprendiendo y fortificándonos en todo sentido, ¿no? En el crecimiento de saberes y de acciones y de prácticas, en específicamente en este caso en psicología, que somos protagonistas tan importantes en las adversidades y los riesgos del mundo. Estos principios se plantearon muy fuertemente en el Congreso que estuvimos ahora en Puerto Rico, como pronunciamientos enormes en lo que implica el ejercicio de nuestra profesión y el aumento increíble. Yo no pude mandarles a ustedes que salió un informe acá en relación con la salud y el incremento de patologías, no hablemos solamente mentales, suicidios, intentos, autolesiones, depresiones, etcétera, sino también de salud y en otros niveles. Bueno, nuestro protagonismo como psicólogos en esto de la incidencia de políticas públicas y de llegar al tercer sector, desde el tercer sector en todos los niveles, es esencial, esencial. Pero bueno, no hablo más y dejo abierto para que quienes están acá, tenemos varias personas que se han incorporado ahora ya sobre la ponencia, que no pertenecen a nuestro grupo de trabajo, muy bienvenidas y bienvenidos, y con gusto escuchamos si quieren compartir, preguntar. Pues estaba estoy en una formación viernes y sábado sobre digamos, todo lo que implica la economía del cuidado y no solo dentro de la economía, pero todo lo que es cuidados. Y pues obviamente se enfatizó lo que pasó esta semana, hace poco, de que ya se ve el derecho como derecho humano, el cuidado, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es Sí, muy importante también ese tema. de los cuidadores, quién ¿Mm? cuida al Es que no es cuidador. solo los cuidadores, es todo, estamos viendo, o sea, es que es mucha cosa. No solo no es solo la interdependencia entre cuidador y y la persona que se cuida, sino, Todo o el sea, sistema. sí, es que todos los El seres recurso. humanos, de hecho, pues tenemos que tener el derecho al cuidado, no solo por enfermedad o por discapacidad, pero pues claro que Ok. sí. Ujú. Exacto, bueno, a partir de ahí está, exacto, es buenísimo. Sí. Desde la epidemiología crítica, uno de los determinantes sociales que se plantea es el criterio de salud, enfermedad, cuidados, cuidados en plural, ¿no? Que hace a esto de las cooperativas, las alianzas, los vínculos, las redes de todos con todos y todas con todos de manera genérica, de lo colectivo, ¿no? De lo comunitario.
Todo algo, mi nombre es Ana Borgovelo, soy también de Argentina. Me describo porque me parece una práctica muy importante. Tengo pelo castaño oscuro y piel clara. Bueno, ahora más oscura porque estuve después del Congreso en República Dominicana, así que ahora tengo la piel un poco más oscura. Y uso anteojos. Hola, buen día. Hola, ¿Cómo estás? gracias. Susana me mandó Gracias por estar acá. el enlace y me pareció muy importante escuchar y aprender. O sea, estoy en un lugar absolutamente de aprendizaje en este espacio, ¿no? Una observación que quería decir es, viste que cuando estaba la imagen de la escuela más antigua y la escuela actual, eran todos varones, o Ah, sea, la antigua, ¿no? Y Ok. me parece que eso también es algo para mirar, ¿no? La inclusión hoy de las mujeres en los espacios educativos, políticos, etcétera, laborales, ni hablar, ha sido una lucha y bueno, y me parece que también esta es una lucha que Bueno, y tenemos es que seguir evidente que no hace sosteniendo, ¿no? mucho, es verdad. O sea, bueno, por otro lado es la analogía, ¿no? Y bueno, gracias por ese comentario, porque bueno, si me permites adueñarme de eso, decir, bueno, ¿cuánto Sí. tiempo no hace mucho entonces, ¿no? O sea, paradójicamente, pues es eso, ¿no? Que antes, y entonces cómo atendemos a la diversidad de género también, claro. Bien, gracias, lo tomaré en cuenta. Recién no me funcionaba el auricular, así que estoy en una casa muy ruidosa, pero bueno, creo que ahora se escucha bien. Y eso de que no me funciona el auricular hizo que, por ejemplo, parte de mi familia escuche la charla, que me parece que es interesante para seguir charlando después con la familia, ¿no? Así que a veces no hay mal que por bien no venga. Mi comentario en realidad yo trabajo en problemáticas contemporáneas en educación superior y especialmente en el uso de entornos virtuales, sobre todo el campus, aulas virtuales y demás. Y hace algunos años recibimos una capacitación que para mí fue un antes y un después, se lo comentaba a Susana en Puerto Rico. Esto de utilizar varias formas de llegada, o sea, audio y texto, imágenes, o sea, que el diseño, al menos en los espacios virtuales, y lo podemos llevar a otros espacios, implica más de un canal de entrada, más de una forma de llegar. Y eso me parece que no es pensar en las personas con discapacidad, sino en ampliar el acceso de alguna manera. exacto. Nosotros generalmente hablamos de accesibilidad, Ujú. pero me parece que va en la misma línea, ¿no? De lo inclusivo. Buenísimo. Y es algo que para mí fue un antes y un después en mi propio diseño de las aulas virtuales y en los espacios de capacitación en los que en los que participo hace muchos años como formadora de formadoras y formadores. Así que Buenísimo. quería decir eso porque me parece que a veces los espacios virtuales suelen ser digamos, hubo muchos cambios y mucha militancia para que los espacios virtuales en los campus sean hoy lo que son mucho más universales, de acción mucho más universal que antes. Y mucha gente la peleó para eso. Bueno, me parece que es importante eso, destacarlo, que es una lucha. Son espacios a ir ganando, ¿no? Exacto. Es un Gracias. trabajo que Consejo, venimos es verdad. haciendo porque Gracias. ciertamente es ampliar el público y es ampliar la comprensión y la visibilización de la diversidad. Más allá de lo específicamente que necesitamos determinados tipos de accesibilidad, distintas personas con discapacidad, sea visual, sea auditiva, sea cognitiva, digamos en fin, ¿no? Que por ahí requiere alguna modalidad específica en el diseño. Pero es cierto, es esto ampliar para que sea más diverso, porque el público es distinto, de los migrantes a tantas otras personas que no cumplen con el estándar supuestamente de la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Siempre digo que nunca encontré un trabajo científico que explique qué es la normalidad o cuál es la normalidad. No hay normalidad. Pero igual tenemos nosotros una modalidad capacitista que está por fuera de esto, ¿no? El que no entra dentro de ese paquete, bueno, es el que atraviesa todas estas cuestiones tan difíciles de pertenencia, de estar, de ser, de compartir, de vivir, ¿no? Yo vivo generalmente en este borde, porque a veces me autodesafío y me animo a hacer prácticas y acciones que hacen las personas, entre comillas, normales. Pero yo, entre comillas, no soy normal, porque necesito adecuaciones específicas. Entonces me encuentro generalmente con esto, ¿no? Que es todo un entrenamiento muy rico porque me pasa esto que decía antes, que las personas no saben cómo tratarme. Muchas de ellas, muchísimas, algunas sí, pero no saben qué hacer.
Y eso que yo no tengo digamos, un aspecto de una persona que tiene una discapacidad que por ahí físicamente se ve como algo que puede ser más temible, más vinculado a lo siniestro, o estas cargas que tiene, ¿no? La discapacidad. No sé que me vean, bueno, me ven con el bastón o que no veo. Pero cuando además hay algo visual fuerte, generalmente no estamos entrenados para comprender, compartir, acomodarnos a esta cuestión de salir de la habitualidad y yo lo digo desde este lugar, no de la zona de confort, que tenemos que hacer algo distinto, de deconstruir, ¿qué tenemos que hacer? Y no sé, por eso no sabemos qué tenemos que hacer, pero nos tenemos que preguntar y ver si podemos aprender. O preguntarle a la persona que tal vez nos puede decir ella misma, y ahí es donde las organizaciones y las personas con diversidad y con discapacidad, y los cuidadores y demás, tienen un valor tan importante en estas temáticas, porque son las que nos van a entrenar y vamos a ir aprendiendo lo que no sabemos. Yo creo que estamos recién en el inicio del camino y ojalá con el tiempo, como decía Sana, esto de la inclusión de la mujer, que en realidad son las últimas décadas, digamos, más fuertemente que se ha incluido, pero que lleva casi como 3, 4, 5 décadas el naciente movimiento de las mujeres, un poquito más. Bueno, tal vez nosotros estamos acá, en esta primera partecita, y vamos a ser una generación que vaya dejando huellas y haciendo camino en esto, ¿no? Para otras generaciones futuras. Bueno, yo seguía haciendo comentarios, pero me gustaría más que quienes están acá, si tienen ganas de compartirnos algo más o preguntarle a María Fernanda antes que terminemos. Este espacio, lo interesante además es esto, que lo abrimos a la comunidad y compartimos todo desde su lugar, aquello que nos conmueve, nos interesa, nos motiva en estos temas comunes en los que estamos acá, por algo estamos acá, quienes estamos acá. ¿Cómo? Entró una persona, sí. Estamos ya casi terminando. Entró alguien que se llama Rocío. Estamos ahora cerrando y abriendo preguntas o interrogantes. Eh, Yo creo que Mm, ya son. Bueno, pues no es tanto pregunta, o no sé, pero me acuerdo algo recientemente, pues ya me falta darle seguimiento, ¿no? O sea, preguntarle qué pasó después, pero no sé si lo comenté, creo que no, pero a ella sí le comenté si alguna vez quisiera hacer discusión sobre esto en el grupo. Tengo una no, amiga no, no. que le habían diagnosticado casi toda su vida y hasta los 30 y tantos le cambiaron el diagnóstico como PCI, con parálisis cerebral infantil, pero resultó que tiene una enfermedad rara que implica también lo motriz, pero como que lo intelectual no tiene problema en lo cognitivo. Entonces, ha tenido batalla así como que para seguir cursando con que la parte clínica, tuvo como que hizo licenciatura en psicología organizacional, pero la parte clínica, o sea, ha estado ya sus más de 35, pues volviendo a estudiar, ¿no? Entonces, sufrió como que una discriminación, recientemente lo exponía en redes sociales, sobre que no, o sea, no, como que no la dejaban inscribirse en el próximo semestre porque no le habían hecho bien la adecuación del horario que ella requería, y otros aspectos, aun cuando la universidad, que es privada, digamos, jactaba, presumía que es inclusiva, pues. Entonces hizo hasta una carta para que fuera dirigida al rector, y pues está en eso, como ¿cómo hacer en esos casos? Ajá, pues o sea, ella siendo que de por sí es portavoz, o sea, ella es súper, o sea, es activista, pues, o sea, ya ha ido hasta, la han reconocido pues por premio estatal de juventud y demás, y una vez fue a Washington también a exponer sobre sus experiencias. De hecho, ella da conferencias sobre esta de la parte de cómo sería la sexualidad en las personas jóvenes con discapacidad, que también tienen derecho a eso,
y pues, o sea, llama la atención que ni ella, que está muy actualizada en el tema, o sea, a ella no, tampoco no la incluyen, pues. ¿Estás hablando de una persona de México? Ah, sí, perdón, una Ok, persona de mi de ciudad, en México. Hermosillo, Ok. México. Ajá. O sea, estamos hablando de la legislación de México. No sé si Fer, tenés algo, Marifer, porque esta es la otra María Fernanda. Hay dos María Sí, Fernanda. perdón, Ella es María he Fernanda estado, Mandujano. Claro, Marifer, no sé si vos tenés algo para que puedas comentarle o... Sí, bueno, es una situación muy triste, o sea, definitivamente Ujú. hay muchos factores que influyen ahí, definitivamente, o sea, al ser una educación privada, pues muchas veces tiene sus propias políticas que tienes que cuidarlas mucho y matices que tienes que ir viendo, ¿no? Entonces, cada caso es distinto, ¿no? Cada caso que nosotros acompañamos por experiencia, pues tiene diferentes circunstancias, entonces yo creo que es, o sea, cuál es nuestro acercamiento que siempre hacemos es rodear y hacer un grupo de apoyo y buscar más allá del conflicto, pues una resolución, ¿no? Al final impactar de manera positiva y pedir cosas pertinentes que realmente sean posibles, ¿no? Porque la propia universidad al identificar sus barreras, pues sí, muchas veces tiene que ver cuestión de presupuesto y todo. Entonces, pues más bien es como desde una situación proactiva, pues yo recomiendo a esta chica que se siente y ayude a tomar decisiones, no nada más pensando que como activista, no nada más pensar en su caso, ¿no? Sino pensar en cómo puede influir para que realmente le abra puertas a otras personas, ¿no? Sí, yo estaba pensando en juntar firmas también, ¿no? En general, para hacerlo colectiva esta temática o esta preocupación y visibilizarla de otro modo. Ya nos pasamos casi 15 minutos de nuestra hora de cierre. No sé si alguien quiere hacer algún comentario breve o preguntar algo, porque si no tendríamos que ir cerrando y despedirnos. Muchas gracias a todos. Aquí ya es hora de comer, entonces ya nos ¿Para vamos. ustedes? Y no me van a ver con cara de taco, ¿Cara de qué? de taco, de que me ¿De van a taco? comer, de taco, de lo Ah, que de comemos taco. aquí en Así, México, taco. bueno, Claro, les acá antojo un estamos. taco de México. Acá estamos cerrando la hora de la merienda, Ah, muy bien. del cafecito. Provecho. A los Bueno, mexicanos provecho. Muchas solamente, gracias. Aquí estoy, es la 1 de la tarde, no sé si es lo más ah, temprano de todos entonces los que estamos aquí. está para Sí, almorzar, porque es por la hora hacer. de, Al norte, sí, es verdad. sí, ¿No? creo que ahorita está igual que en Tijuana, no me acuerdo si Ajá. también, a veces está igual que de parte de Canadá y Estados Unidos, Bueno, van a para la almorzar montaña. entonces ustedes. Bueno, Bueno, me Susana y resta yo siempre estamos al final del horario, siempre lo más Sí, tarde. sí, solamente me resta agradecerles nuevamente a quienes están acá y después esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, modesto, que tratamos de hacer lo que podemos porque todo es muy a pulmón y sin recursos. Ha sido muy rico lo que nos has compartido en particular desde México, pero además tu experiencia y el modelo de España, ¿no? Para que podamos preguntarnos o repreguntarnos en esto que muchas veces idealizamos y nos parece que es aquellos países que pueden tanto, son maravillosos, y en realidad después de un tiempo van mostrando que es necesario volver a hacer cambios de paradigmas y tener otros enfoques, en este caso más humanizados y de intercambio distinto en lo que hace a lo relacional, a lo vincular y a esto de convivir con los demás, con nosotros y los otros con nosotros, conmigo, ¿no? Solo les agrego nuevamente la invitación a sumarse a nuestro grupo de trabajo, estudiantes, profesionales y otras personas referentes que les interese compartir estas temáticas y que deseamos justamente expandir este grupo de trabajo que viene abriendo camino dentro de la Sociedad Interamericana de Psicología. Estamos cumpliendo el 5.º año y empezamos en un desierto y sumarse para que podamos llegar a más países, porque solemos ser, yo digo, como embajadores o palomas mensajeras, y que en cada uno en su país y en su lugar tiene tanto por hacer, ¿no? Y que se sumen más países y más personas que quieran estar acá y sigamos acompañándonos en esta tarea que es una misión de vida, diría. Bueno, gracias nuevamente y será hasta el próximo encuentro el mes de agosto
que siempre es el segundo sábado de cada mes a las 16 horas Argentina, este espacio abierto que forma parte del programa de formación continua que realizamos. Bonita Hasta tarde a pronto. todos. Gracias. Chao a todas y todos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, Marifer.